Muy buenas tardes a todos y a todas. Daremos inicio de la sesión en el tiempo acordado. Le pido por favor a la Secretaría General que tome lista de asistencia y declare en su caso la existencia del quórum. Con su permiso, señor presidente. Magistrado numerario Fausto Videncio Partida Luna. Presente. Magistrado numerario Óscar Ucicicha Arellano. Presente. Magistrado numerario Diego Fernando Medina Rodríguez. Presente. Magistrado numerario Eduardo Ramírez Patiño. Presente. Magistrada supernumeraria Maisola Campos Montoya. Presente. Magistrado supernumerario Guillermo Lizárraga Martínez. Presente. Magistrado numerario Jesús Iván Chávez Rangel. Presente. Hago constar, señor presidente, que se encuentran presentes 5 magistrados numerarios y 2 magistraturas supernumerarias. Certifico, por tanto, que existe quórum para iniciar esta sesión. Muy bien, habiéndose certificado la existencia de quórum válido para sesionar, le pido a la Secretaría General que nos dé lectura al orden del día. Con el permiso de la presidencia, orden del día. Primero, lista de asistencia y en su caso declaratoria de quórum. Segundo, instalación de la sesión. Tercero, análisis, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de resolución de los recursos de revisión identificados con los expedientes números 01 y 02, diagonal 2013 REP, acumulados. Cuarto, clausura de la sesión. Consecuencia del anterior, habiéndose agotado los 2 primeros puntos del orden del día, pasaríamos al tercero, que consiste en el análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución de los recursos de revisión identificados con los expedientes números 01 y 02, diagonal 2013 REP, acumulados. Estos expedientes fueron turnados a la ponencia a mi cargo, por lo que le voy a, si se me permite, le voy a pedir que haga uso de la voz el secretario de Estudio y Cuenta, licenciado Jesús Sáenz Zamudio, para que dé lectura a los principales aspectos del proyecto que vamos a presentarles a su consideración. Adelante, secretario, por favor. Gracias. Con su permiso, señor magistrado presidente, señora magistrada, señores magistrados. Doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al recurso de revisión 01 y 02, diagonal 2013 REP, acumulado. Promovido el primero de ellos por el licenciado Javier Castillón Quevedo, representante suplente del Partido Acción Nacional, y el segundo por el licenciado Jesús Gonzalo Estrada Villarreal, representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, ambos ante el Consejo Estatal Electoral de Sinaloa, en contra del acuerdo EXT, diagonal 05, diagonal 017, adoptado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral en la sesión celebrada el día 28 de febrero del 2013, mediante el cual se aprobó el proyecto de dictamen relativo al procedimiento administrativo sancionador por el cual se declararon fundadas las quejas de clave QA-001, diagonal 2013, y QA-002, diagonal 2013 acumuladas, respecto a los hechos imputados al ciudadano Sergio Torres Félix y al Partido Revolucionario Institucional, en la cual se reclaman presuntas violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, así como del reglamento para regular las precampañas electorales. Como agravio, los recurrentes manifiestan lo siguiente. En el recurso interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional en contra del acto impugnado que nos ocupa, se contiene un apartado que enuncia único agravio en contra de la resolución. Sin embargo, del análisis del mismo se advierte que expone 2 puntos de agravio distintos. Por un lado, argumenta la inexacta aplicación e interpretación de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa. Por otro, la falta de la debida fundamentación y motivación legal del acto impugnado. Por otra parte, en el recurso de revisión interpuesto por el Partido Acción Nacional en contra del acto impugnado, se refieren como conceptos de agravios los siguientes. Como primer agravio expone la violación de los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia, particularmente en razón de la inexacta aplicación del artículo 247, fracción segunda, de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, al graduar incorrectamente la conducta denunciada en la queja de origen, particularmente al no tomar en cuenta la conducta desplegada por el dirigente del Partido Revolucionario Institucional en el Estado, el ciudadano Jesús Burgos Pinto, quien a juicio del impugnante realizó expresiones que deberían considerarse actos anticipados de precampaña. En el segundo agravio, se duele también de la violación de los principios rectores de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia, particularmente en relación al análisis que realiza el Consejo de la conducta denunciada de origen, atribuida al ciudadano Jesús Burgos Pinto, particularmente por haber desestimado sus expresiones como actos anticipados de precampaña,
Argumenta, por un lado, que eran suficientes las pruebas ofrecidas para el acreditamiento de tal circunstancia, y por otro, que la autoridad responsable no fue exhaustiva al momento de analizar la conducta señalada y declarar la inexacta de dicha infracción. Ahora bien, en cuanto al análisis de fondo que realiza este tribunal respecto a los agravios expresados anteriormente, este tribunal hace un pronunciamiento en lo que corresponde al Partido Revolucionario Institucional. Al respecto, este juzgador advierte que del contenido del agravio no se desprende que el partido recurrente contravé las argumentaciones que a su vez expone el Consejo Estatal Electoral al momento de emitir su resolución. Es decir, el partido actor no aporta elementos a este tribunal para justificar su dicho, particularmente cuando se refiere a los actos que fueron determinados como actos anticipados de precampaña, violatorios a la legislación electoral local. Son en realidad expresiones que deberían, en todo caso, estar sujetas a la regulación civil o penal. En el caso que nos ocupa, una vez calificada la conducta como una violación con consecuencias en materia electoral, esto no le excluye de poder encontrarse tipificada como prohibitiva en materia distinta y ser incluso objeto de una sanción diversa. Por otra parte, en relación a la afirmación contenida en el segundo de los puntos de agravio, es de resaltar que el recurrente solo se concreta a efectuar una aseveración vaga y carente de explicación del cómo y por qué afecta su esfera jurídica, o bien, en qué consiste la indebida motivación o fundamentación que arguye, explicando por qué la invocación de preceptos legales es errónea o la motivación incorrecta o insuficiente, lo que conlleva a concluir que tal exposición no es constitutiva de agravio, al no contener los elementos mínimos exigidos para considerarlo como tal, y que permitiera a este juzgador examinar los argumentos jurídicos planteados. Por consiguiente, lo precedente es declarar inoperante los conceptos de agravios expresados por el partido recurrente. Ahora, de las consideraciones que hace este juzgador en relación a los agravios expresados por el Partido Acción Nacional, este tribunal considera que, previo al análisis de los agravios expuestos por el Partido Acción Nacional, resulta puntual precisar la necesidad de estudiar en primer término lo manifestado por el recurrente. En el segundo de los agravios vertidos en su escrito, atendiendo de manera a una cuestión metodología que se estima pertinente para el análisis del caso concreto. Lo anterior atiende la consecuencia jurídica que se advierte pudiera generarse de declarar la procedencia de cada uno de los agravios expuestos por el recurrente, dado que particularmente en el caso del agravio expresado en el segundo término, al estar encaminado a atacar el análisis de la conducta denunciada de origen atribuida al ciudadano Jesús Burgos Pinto, de resultar fundado dicho planteamiento, ello traería como consecuencia lógica la procedencia también del agravio primero, toda vez que en este el partido argumenta que la responsable graduó incorrectamente la conducta denunciada en la queja de origen, al no haber considerado la conducta desplegada por el mencionado para considerar de mayor gravedad la infracción. De las pruebas ofrecidas por el recurrente, no se advierte que el ciudadano Jesús Burgos Pinto incite a los militantes o simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional a realizar acciones contrarias a la normatividad electoral, o que les invite a realizar actos tendientes a obtener la nominación como candidatos de dicho partido a los cargos de elección popular, ni tampoco a que se presenten y difundan sus propuestas ante la sociedad y o al interior de los partidos políticos. Por lo tanto, el Consejo Estatal Electoral, luego de arribar a esa conclusión, no podía entonces considerar actualizaban los actos anticipados de campaña, como se consideraba en el recurrente en la queja de origen. Este juzgador considera que la autoridad responsable no incurre en la falta de exhaustividad en el análisis, dado que sí se pronunció sobre las expresiones señaladas como infractoras de la ley, llegando a la conclusión de que éstas no constituían actos anticipados de precampaña. Por otra parte, resulta oportuno precisar que no obstante el partido político Acción Nacional inicia y desarrolla su planteamiento bajo el señalamiento central de que la resolución recurrida no consideró las expresiones de Jesús Burgos Pinto, señalando además que el resolutivo del dictamen carece de la debida motivación y fundamentación, rompiendo con los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. A juicio de este juzgador, al igual que el razonamiento desplegado en relación al enunciado de igual naturaleza vertido por el Partido Revolucionario Institucional anteriormente analizado, el recurrente solo realiza una aseveración vaga, sin precisar los preceptos legales o la motivación incorrecta o insuficiente. Asimismo, se refiere de manera imprecisa respecto a la transgresión de los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia, sin explicar
¿Qué lo lleva a concluir? Que en el caso concreto, la fundamentación y motivación de la resolución impugnada es indebida y que se infringieron los citados principios rectores del proceso legal. En razón a lo anterior, los señalamientos del Partido Acción Nacional, cuestionando la fundamentación y motivación, así como el respeto a los principios rectores del proceso electoral, no contienen los elementos mínimos exigidos para considerarse propiamente agravios que permitan a este juzgador examinar algún argumento jurídico planteado. En conclusión, al no asistirle la razón al concurrente en ninguno de los argumentos planteados en los agravios expuestos en su demanda, resulta procedente declarar infundados los agravios. Por lo tanto, en el proyecto se propone declarar inoperantes los agravios expresados por el Partido Revolucionario Institucional, mientras que los agravios hechos valer por el Partido Acción Nacional resultan infundados, por lo que se confirma la validez del acto impugnado. Es la cuenta, señora y señores magistrados. Muchas gracias. Queda consideración, magistrada, magistrados, queda su consideración el proyecto. Si alguien desea hacer algún comentario en torno al mismo, pida por favor la palabra. Señor magistrado Zuisichi. Muchas gracias. Me quiero referir primero al recurso presentado por el PRI, en el que hace un desarrollo muy claro de una situación que a todas luces a la comunidad política y a la ciudadanía en general les puede llamar mucho la atención. Específicamente a cuál es la fórmula para distinguir en algunos de los casos si las expresiones de un ciudadano lo son como tal, o sea, como simple ciudadano en ejercicio de sus derechos político-electorales. Segundo, como funcionario público, ya sea, por ejemplo, uno que lo haya asumido mediante una elección constitucional, por ejemplo, un diputado. Y el tercero, como militante de un partido político. Y se refirieron en la demanda del recurso a una tesis ciertamente interesante de la Sala Superior, cuyo rubro es militantes de partidos políticos, la posible responsabilidad sobre sus actos u opiniones se constriñe la calidad con que se hayan ostentado. Sin duda, importante hasta la página 5 la referencia y el trabajo que hace el PRI en su demanda. Sin embargo, en la opinión de la ponencia, y en este punto comparto el proyecto, el recurrente no desarrolló de manera completa el agravio, de tal suerte que en la realidad del expediente pues no se configuró un agravio como tal, de suerte que pues lo procedente es la declaración de la inoperancia. Sin embargo, algo bien interesante que la ponencia aborda, al margen de que la expresión de lo que se dice en agravios, aunque no configurados, vale la pena resaltar, es el punto específico de que una expresión de un ciudadano no solamente debe ser, digamos, categorizada y puesta en el cajón de ciudadano. Luego, si está en el de ciudadano, no puede estar en el de militante, y si está en el de militante, no puede estar en el de funcionario público. Que no es así como debe leerse la tesis que cita el partido recurrente, sino que, como bien lo dice la ponencia, una conducta de un ciudadano o un ente político puede tener distintas consecuencias jurídicas, porque la conducta generadora pueda infringir diversas materias. O sea, igual su expresión, por ejemplo, pudiera llegar a ser el caso
violente los derechos de tercero, como lo manifiesta como límite la propia Constitución de la República, y puede ser acreedor al pago de daños, pero al mismo tiempo pudiera infringir la normatividad electoral y ser merecedor de una sanción de tipo pecuniaria o social, por ejemplo, con un reproche, ¿no? Por parte de su instituto político o una autoridad, pero incluso pudiera llegar a ser penal, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la ponencia llega a la conclusión de que no se configuró un agravio porque no fue desarrollado de manera completa, y me quiero referir más adelante a cuando sí se consideran configurados, y me refiero adelante cuando platiquemos los expresados por el PAN, pues la conducta puede generar distintas consecuencias de derecho y por lo tanto puede provocar en la persona del infractor pues distintas sanciones, ¿no? Desde las propias administrativas, las civiles, las penales. O sea, como bien lo dice la ponencia, una conducta, si genera una consecuencia en el ámbito del derecho electoral, no excluye las del civil, no excluye las del penal, al contrario, pudiera ser el caso que coincidan, ¿no? Y eso me parece interesante y rescatable de la ponencia. En ese punto me manifiesto anticipadamente a favor con el proyecto. Más adelante me referiré a las expresiones de agravios vertidas por el PAN. Muy bien, para referirme en algunos aspectos de lo ya mencionado, efectivamente en el proyecto se abordan los planteamientos del Partido Revolucionario Institucional podríamos decir, en 3 aspectos. Esta cuestión, este planteamiento que hace el Partido Revolucionario Institucional en el sentido de la tesis que él mismo invoca en su escrito de demanda, de que refiriéndose a que ciertas expresiones o que cualquier expresión emitida por un ciudadano podría tener consecuencias jurídicas en diferentes disciplinas jurídicas, en diferentes ámbitos del derecho. Es decir, una misma expresión podría tener alguna consecuencia adversa o no, podría tener una regulación prohibitiva o no, por ejemplo, en los ámbitos civil, penal o incluso en el electoral. Los razonamientos que estamos incluyendo en el proyecto tienen 3 aspectos fundamentales en relación a este punto, este planteamiento que hace el Partido Revolucionario Institucional. En principio, estamos en la tónica, estamos en la idea de que efectivamente se puede dar esta diversidad de consecuencias jurídicas ante un mismo hecho. Es decir, un mismo hecho podría estar prohibido en diferentes, e incluso puede estar prevista alguna sanción para inhibir ciertas conductas prohibidas. Podría estar una sanción prevista en el orden civil o en el orden electoral, en el orden penal. Sin embargo, la cuestión o el argumento central que sustenta nuestro proyecto es que en el caso concreto, si bien se hace ese planteamiento y si bien se invoca esa tesis, el partido recurrente no da elementos para decir por qué en el caso concreto los actos que se están analizando aquí, que tuvo en su consideración el Consejo Estatal Electoral en la queja, es decir, los actos relativos a la reunión en la que participó el ciudadano Sergio Torres Félix, no explica en su planteamiento en la demanda, no explica el partido recurrente por qué considera que dichos actos en específico pueden ser o deben estar sujetos a otro ámbito, no al electoral. Solamente advertimos del planteamiento de la demanda que sugiere que podría haber consecuencias en otro ámbito, como podría ser el civil o el penal. Sin embargo, nuestro proyecto lo que sustenta es que en el caso concreto no hay un pronunciamiento por parte del Consejo Estatal Electoral sobre el cual no entra en una controversia el partido recurrente. Es decir, el Consejo Estatal Electoral lo que hace es un análisis de ese caso específico en concreto y analiza los elementos que lo llevan a considerar que dicho encuentro, dicha reunión constituyó un acto anticipado de precampaña y explica las razones por las cuales está sujeto al ámbito del derecho electoral e incluso
como consecuencia de haberse actualizado ese acto anticipado de precampaña, se impone una sanción al Partido Revolucionario Institucional. Y dichos argumentos, bajo nuestra consideración y como lo expresamos en el proyecto, no están controvertidos propiamente por el partido recurrente, y en ese sentido estimamos que el agravio debe declararse inoperante, como lo estamos sugiriendo en el proyecto. Señor Magistrado Medina. Me refiero al punto particular sobre el agravio expresado por el Partido Revolucionario Institucional. Me sumo al proyecto en el sentido de que para que exista un agravio debe de existir un silogismo jurídico. ¿Qué significa esto? Una argumentación muy concreta en la cual se advierta la afectación. Yo creo que aquí en el argumento sí inicia señalando una inexacta aplicación del artículo 247, fracción 2, pero también lo concluye hablando de falta de fundamentación y motivación. Creo plantea dos aspectos, sin embargo, creo que sí de manera incompleta se maneja esa argumentación. Yo creo que sí es importante que se maneje la argumentación jurídica en un sentido donde se cierre la idea. En esta parte sí adolece el recurso de esa parte, ¿no? Eso sería mi comentario. Bueno, en relación a ese aspecto, sí hay dos partes, hay dos partes del proyecto que son muy parecidas. En el caso tanto de la demanda que fue promovida por el Partido Acción Nacional como la demanda promovida por el Partido Revolucionario Institucional, en ambas demandas coincide un aspecto de redacción muy similar, en donde después de hacer el planteamiento central se dice que hay una falta de debida fundamentación y motivación. Sin embargo, no se expresa en ninguno de los dos casos en qué consiste esa indebida fundamentación y motivación. En el proyecto estamos citando una jurisprudencia estamos adoptando el criterio que se vierte en una jurisprudencia emitida por tribunales colegiados de circuito, en donde donde se expresan una serie de elementos que son necesarios para desarrollar el análisis de cuando en un caso existe una debida fundamentación y motivación. Esta jurisprudencia, si bien no fue emitida por tribunales que actúan en el ámbito de la materia electoral, sino en tribunales que conocen de la materia, fundamentalmente de la materia de amparo, pero son igualmente tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación, y entendemos que los razonamientos de esta jurisprudencia son igualmente aplicables al caso concreto y obviamente adaptables sin ningún problema para la materia electoral, y que en ese sentido adoptamos este criterio de los tribunales colegiados de circuito sobre los elementos que son necesarios para que podamos entender que hay un planteamiento sobre indebida fundamentación y motivación que debe atenderse, que en el caso no se presenta. Y en ese sentido estamos declarando inoperante el concepto de agravio expresado. Magistrado Partida. Muchas gracias, señor presidente. Como Tribunal de Legalidad estamos obligados a analizar muy escrupulosamente lo que vienen siendo los agravios, porque ya sabemos que no nos está permitida la suplencia de la deficiencia de la queja. En el caso concreto ciertamente existe una causa de pedir, pero no existe el razonamiento necesario para en su conjunto constituya un agravio. Creo que se quedó, como lo manifiesta el magistrado Ursiciche y el magistrado Diego Medina, realmente no son constitutivos de agravio, y como consecuencia ese es un valladar para que nosotros como tribunal abordemos de alguna manera de lo cual se viene doliendo. Es claro de lo que se viene doliendo, pero no las razones que nos permitan entrar al análisis y al estudio de este que pretendió ser un agravio. Estoy con la ponencia en ese sentido. Muchas gracias. En ese sentido, nada más quisiera hacer una puntualización. La
La parte de los planteamientos hechos por ambos partidos, a la que estamos llegando a la consideración de que no constituyen propiamente un agravio, es en el aspecto nada más de indebida fundamentación y motivación. Hay una serie de planteamientos que vienen sustentados en el proyecto, en donde sí entramos a analizar la actuación del Consejo y finalmente lo que se propone después de ese análisis es entender cómo o calificar como inoperantes los agravios vertidos por el Partido Revolucionario Institucional y como infundados por el Partido Acción Nacional. Magistrado, por favor. En virtud de que se han separado para su análisis, por un lado, y claro que metodológicamente creo que es correcto, los agravios manifestados por el Partido Revolucionario Institucional, y por supuesto enseguida se verá lo del Partido Acción Nacional. Creo que en el primer caso, como se ha manifestado, se debe compartir el proyecto, y lo comento particularmente porque si esa es la idea de primeramente agotar esta parte, lo veamos en ese nivel. Porque en efecto, las expresiones que se han señalado como agravios por parte del Partido Revolucionario Institucional, que tiene que ver con la exacta aplicación de la ley y la interpretación de la ley, y por otro lado, la falta de una debida fundamentación y de una debida motivación. Por supuesto que tenemos que pensar que necesariamente en el desarrollo del escrito de demanda por parte del partido recurrente, pues tiene que llegar a la conclusión de cómo se manifestaron esa falta de interpretación o una incorrecta interpretación y esa falta de fundamentación y de motivación. De tal manera que yo creo que el argumento en abstracto pues pudiera tener algún valor de carácter sociológico al establecer que los seres humanos teníamos diversos roles sociales y dependiendo del rol social que cada quien juegue en un momento determinado, pues será el ámbito jurídico en el cual se desarrolle. Y en el caso particular, pues en lo trascendental de lo que se menciona, en ningún momento se logra rebatir, por así decirlo, el carácter de la materia electoral que fue infringida por estas conductas a través de la culpa vigilando por el Partido Revolucionario Institucional. Entonces, por eso, aunque es un argumento que es válido desde el punto de vista sociológico, pero que no aterriza de qué manera se manifiesta, creo que se comparte la parte del dictamen o del proyecto que contiene esta resolución. Muy bien, muchas gracias. Sobre el particular yo podría decir que incluso yo también en lo personal comparto el planteamiento que hace, digamos en abstracto, como lo dijo usted, con ese valor sociológico que hace el Partido Revolucionario Institucional, en el sentido de que una misma conducta eventualmente pues, podría generar diferentes consecuencias en distintos ámbitos del derecho. Sin embargo, pues es precisamente, como usted lo dijo, que en el caso concreto hay un pronunciamiento por parte de la autoridad electoral, por parte del Consejo Estatal Electoral, en donde dan una serie, donde en su resolución, que es la recurrida, da una serie de elementos de por qué en el caso concreto sí estamos ante un acto que tiene consecuencias en el ámbito del derecho electoral sancionador. Y dichas consideraciones no fueron, por decirlo de alguna manera, derrotadas por el partido recurrente, en este caso el Partido Revolucionario Institucional, y en ese sentido pues entendemos como inoperante el agravio. ¿Alguna otra consideración? Magistrado Ciciche. Si no habría alguna otra intervención en atención a la demanda del PAN, pues yo tendría algo que comentar en relación a la del PRI, pero pues quería preguntar. Bueno, si alguien tiene, por seguir el orden sugerido, si alguien tiene algún otro señalamiento en relación a
a la parte del proyecto que analiza los planteamientos del Revolucionario Institucional. Si no, pues pasaríamos a los de Acción Nacional. ¿Nadie más? Pues parece ser que el magistrado sí, ya entiendo que pide la palabra ya para hablar en relación a lo considerado sobre el planteamiento de Acción Nacional. Adelante, por favor, magistrado. En relación a la demanda del PAN, si bien el orden en el que se plantean sus agravios, divididos en dos grandes partes, coincido con la ponencia en atender primero lo relativo a lo expresado por el PAN en el llamado segundo de los agravios, para después referirse al llamado por el PAN como primero de los agravios. De una manera muy adecuada se aborda por la ponencia en el orden inverso planteado por el Partido Acción Nacional, y entiendo que basados en que si prosperaran los primeros pudieran este tribunal atender los razonamientos expresados por el PAN en los segundos, en tanto que si bien los identificados como segundo agravio pudiéramos identificar al menos tres expresiones muy identificadas. Primero, pues un señalamiento de que el Consejo Estatal Electoral no hizo un análisis de la conducta del dirigente del PRI, el señor Jesús Burgos Pinto. Segundo, que el desarrollo de la resolución del Consejo Estatal Electoral violenta el principio de exhaustividad, en tanto que, y cito, la falta de exhaustividad en el resolutivo en comento es una muestra de la inexistencia de argumentos válidos y legales para sostener la inexistencia del acto de que nos dolemos. Me costó mucho trabajo entenderlo, pero y ahorita me refiero a él precisamente, y el quizás tercero de los expresados como agravios en la segunda parte de agravios de la demanda del PAN es su último párrafo previo a los preceptos de derecho violados, y que, cito, de todo lo anterior podemos arribar a la conclusión de que este resolutivo carece de la debida motivación y fundamentación, rompiendo con los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. Si me adhiero al orden en que se analizan los agravios del PAN por parte de la ponencia, lo cual me parece correcto, tendría que decir que en ninguno de los tres, de las tres expresiones de agravio, superadas aquellas exigencias que para la expresión de agravios había que construir un verdadero silogismo, y así lo dicen algunas de las tesis de la Suprema Corte de Justicia, sino que es suficiente con que se identifique la causa de pedir, que en eso sí estamos de acuerdo, está identificada la causa de pedir. En mi opinión, y ahí es donde disiento con la ponencia, en ninguno de los tres expresiones consideradas como de agravios en el capítulo segundo de agravios del PAN, veo desarrollado con claridad unos razonamientos en los que el PAN no solo primero identifique la causa de pedir, que creo lo hace, sino que exprese en qué medida le causa agravios el acto reclamado, y la carencia de motivaciones por las que el resolutor, en este caso el Consejo Estatal Electoral, llegó a una conclusión distinta a la que esperaba el PAN. En ese sentido, como aquí es donde me separo un poco de la ponencia, mi conclusión sería que estos agravios no fueron configurados correctamente. Quizás estamos en el filo en donde para algunos de ustedes
lo podrán ser y para otros, entre quienes me incluyo, no lo son, pues si para mí no están configurados, luego debemos declarar inoperante este segundo capítulo de agravios. Y si es así, entonces no podemos entrar a los primeros. Pues la aviento así como de saque. Muy bien, magistrado Medina, si fuera en el mismo tenor de las observaciones del magistrado Cicichi para poder tratar de responder a ambos. Sí, claro. Muchas gracias. Yo considero que el análisis de los argumentos o de los agravios lo debemos de hacer de manera individual y a la luz de los planteamientos para definir si contravienen o no la resolución que se impugna o se combate, como en el caso de la del Consejo Estatal Electoral. En el caso particular del revolucionario institucional, definitivamente sí advierto un texto, porque incluso inicia el argumento con la cita de algunas jurisprudencias y posteriormente al final viene a cerrar con un tema de una jurisprudencia del tema que ya hace un momento se tocó. Sin embargo, no se advierte un silogismo jurídico. Y en el segundo de los puntos, no comparto la posición del magistrado Cicichi, en virtud de que los argumentos del segundo de los agravios que se plantea por Acción Nacional, sí se advierten algunos elementos que constituyen unos verdaderos agravios. Y por eso creo que la ponencia, estoy de acuerdo con la ponencia en el sentido de que los analice y los declare infundados, porque al final de cuentas es el razonamiento que tiene el proyecto. Sin embargo, yo creo que no podemos sacar de contexto, ahorita hace una cita el magistrado Cicichi de 2 párrafos, en el cual en el primero citaba la falta de exhaustividad y al final hablaba de la indebida fundamentación, que son los párrafos con los que en el intermedio lo plantea Acción Nacional y al final lo cierra con la falta de fundamentación y motivación. Pero no podemos extraernos de que en el mismo texto del segundo agravio sí se plantean argumentos como el siguiente. La falta de exhaustividad, y en el siguiente párrafo habla de la manifestación vertida por el dirigente Jesús Burgos Pinto a los medios masivos de comunicación, es muy clara: manifiesten aspiraciones, realicen todo aquello que sea necesario a fin de dar a conocer sus pretensiones de ocupar una candidatura. Aquí, contrariamente a lo que alega, esto es distinto a lo que el discurso del 8 de enero se desarrolló por el propio dirigente. Sin embargo, sí existe un argumento específico. De ahí pues que considero que era necesario o es necesario su estudio, como lo plantea la ponencia, y sí constituyen verdaderos argumentos. Ahora, no solamente ese argumento, está en la página siguiente del recurso, que también relata, menciona que no existe la invitación o incitación a realizar acciones contrarias a la normatividad y que no se invita a los militantes o simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional a realizar actos anticipados de precampaña. Eso es lo que dice el Consejo Estatal Electoral. Entonces yo sí creo que se están enderezados los argumentos y por ello coincido con la ponencia de que en esta parte sí se están atacando directamente la resolución que en este caso se combate, que es la sanción específica, ¿no? De ahí pues que aquí sí advierta, quizá no de manera muy clara, pero en el tema de la causa de pedir, sí advierto yo elementos para entrarle al análisis. Por ello estoy de acuerdo con el planteamiento de la ponencia. Bien. Gracias. Gracias. Bien, pues tratando de hacer referencia a los puntos que han tocado acerca del proyecto, yo quisiera hacer algunas consideraciones. Hay un planteamiento central en la demanda de Acción Nacional,
es un planteamiento que abarca ambos agravios, es decir, hay una preocupación muy específica o un motivo de disenso muy específico por parte del Partido Acción Nacional en relación a la resolución del Consejo. Y es básicamente que el Consejo Estatal Electoral, al momento de decidir las quejas, al momento de decidir de resolver las quejas que tenía planteadas en relación a actos imputados a Sergio Torres Félix y a Jesús Burgos Pinto, no toma en consideración, dice Acción Nacional, no toma en consideración las expresiones de Jesús Burgos Pinto como agravantes del hecho como agravantes de la conducta de Sergio Torres, que esa sí fue considerada por el Consejo Estatal Electoral como infractora de la ley y como constitutiva de actos anticipados de precampaña. Entonces, esta preocupación o ese principal motivo de disenso por parte del Partido de Acción Nacional se refleja en estos dos agravios. Hay el primero, y están en ese orden planteados en la demanda, el primero trae un planteamiento relativo tanto a la calificación de la conducta como a la individualización de la sanción. En un primer momento, Acción Nacional, en su demanda, dice que la calificación de la conducta, esto es, la conducta de Sergio Torres, que sí fue considerada como infractora de la ley, como acto anticipado de precampaña, debió de haber sido considerada para ser sancionada no como leve, sino como grave. De acuerdo a la legislación electoral y a la jurisprudencia de esos tribunales, la clasificación que se hace de una conducta cuando se estima que es infractora puede ser levísima, leve o grave, y esta última grave podría tener todavía alguna subclasificación que deriva de una jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este caso, al analizar el Consejo Estatal Electoral las quejas, llega a la conclusión de que la conducta de Sergio Torres la cataloga como leve, y el planteamiento de Acción Nacional básicamente consiste en, ciertamente con algunos bemoles, pero básicamente consiste en que debió haberse calificado como grave y no como leve, y debió haberse calificado como grave en razón de que había otras expresiones, estas hechas por Jesús Burgos Pinto, que a juicio del Partido de Acción Nacional constituían a su vez actos anticipados de precampaña igualmente. El otro planteamiento que viene en el primer agravio es relativo a la individualización de la sanción. Nos dice que precisamente como está mal calificada de leve, debiendo ser grave en su consideración, debió haberse impuesto la individualización, pues es igualmente defectuosa. Si está mal calificada la gravedad de la conducta, pues a su juicio es igualmente equivocada la individualización de la sanción. Y en un segundo agravio se centra más bien exclusivamente en el hecho de las expresiones imputadas a Jesús Burgos Pinto. En estas expresiones, el Partido Acción Nacional considera que deben de considerarse actos anticipados de precampaña, y trae dos aspectos este segundo agravio, que son de indebida valoración de la prueba y de falta de exhaustividad en el análisis de la conducta. Por técnica, por una cuestión metodológica, estamos planteando en el proyecto analizar primeramente si tiene razón el Partido de Acción Nacional en relación a las expresiones vertidas por Jesús Burgos Pinto, que a juicio del Partido de Acción Nacional deben ser actos anticipados de precampaña. Optamos metodológicamente por iniciar con este análisis, dado que pues está estrechamente vinculado con el planteamiento en el primero. Es decir, si llegásemos a la conclusión de que esas expresiones de Jesús Burgos Pinto en realidad debieron haber sido actos anticipados de precampaña, debieron haber sido considerados como actos anticipados de precampaña, entonces en automático procede el agravio enunciado como primero. En ese sentido, el análisis del proyecto se desarrolla en estos dos aspectos. En relación a la valoración de la prueba, estamos razonando en el proyecto que que sí hay una valoración de las pruebas, es decir, en el expediente que integró el Consejo Estatal Electoral al sustanciar las quejas, en ese expediente de procedimiento administrativo sancionador, analiza una serie de documentales básicamente que son pruebas
aportadas por quienes plantearon la queja, en donde constan una serie de notas periodísticas de diferentes medios que anotan o que hacen notar las expresiones, una serie de expresiones hechas por Jesús Burgos Pinto. En ese sentido, lo que consideramos el problema no es propiamente de prueba, dado que las pruebas fueron analizadas y se tuvo por acreditado que existieron esas expresiones. El problema más bien parecería estar en la valoración que hizo el Consejo Estatal Electoral. En ese sentido, el Consejo Estatal Electoral analizó las expresiones y llegó a la consideración, que es también a la misma que arriba este tribunal, que esas expresiones no constituyen per se actos anticipados de precampaña. Y en ese sentido, si llegamos a esa conclusión, estamos entendiendo que tampoco le asiste la razón al Partido Acción Nacional, en el sentido de considerar que debió haberse tomado las expresiones de Jesús Burgos Pinto para entender como mayormente grave la conducta diversa que es la de Sergio Torres. Es decir, al no llegar a la conclusión del Consejo Estatal Electoral, como tampoco lo llega a este tribunal, que las expresiones de Jesús Burgos Pinto constituyen actos anticipados de precampaña, pues en ese sentido lo lógico es que no tengan tampoco un peso agravando otra conducta diversa, distinta, analizada por separado, que fue la imputada a Sergio Torres Félix, que sí fue considerada como acto anticipado de precampaña y sobre la cual sí se está pronunciando el Consejo, estableciendo una sanción por culpa y vigilando al Partido Revolucionario Institucional. Entiendo que el planteamiento del magistrado Cicichi es, digamos, una capa anterior a esa, es decir, traté de explicar lo que contiene nuestro proyecto, pero entiendo que el planteamiento del magistrado Cicichi va más en el sentido de disentir sobre el proyecto en relación a por qué consideramos agravios una serie de expresiones. Ciertamente voy a tener que coincidir con él en cuanto al aspecto de que no es muy claro el planteamiento, y creo también con él que ciertamente es una demanda que nos pone al filo, que nos pone en el límite a tomar una decisión en cuanto a que si existen agravios que deban atenderse o que no deban atenderse. Ciertamente, por la forma en que está redactado el escrito, a nuestro juicio, sí hay una expresión de la causa de pedir, sí hay una serie de argumentos expresados con cierta vaguedad, también tendría que aceptarlo, pero la ponencia consideró que era importante considerar que estaban ahí expresados y que era importante atenderlos. Ciertamente con un criterio más técnico, si elevásemos el estándar de lo que entiende este tribunal sobre un agravio, sobre la técnica con que debe expresarse un agravio, quizá podríamos llegar a la conclusión, como entiendo llega el magistrado Cicichi, que no deberíamos de haber entrado a esos planteamientos por no considerarlos siquiera que sean dignos de atenderse, por no constituir propiamente un agravio. Es decir, si quizá no está tan explicada en la demanda en qué consiste la violación, en qué consiste, cuál es específicamente el fundamento jurídico que se viola, que se infringe por parte del Consejo Estatal Electoral, que valoró mal, en fin, quizá faltaran para el gusto de un estándar más técnico, más alto, faltaran más elementos para poderlos analizar y poder pronunciarnos específicamente sobre el caso concreto. Sin embargo, en la ponencia optamos por tratar de entender cuál era el planteamiento central del Partido Acción Nacional y entrar finalmente a decidir. Llegamos a la conclusión de que ambos agravios que plantea son infundados. Sin embargo, entiendo que esto probablemente no es la discusión a la que me quiere invitar el magistrado Cicichi, y seguramente pues no estará convencido, porque no es entiendo que no siquiera estamos discutiendo sobre la calificación que dimos sobre si el Consejo actuó adecuadamente o no, sino precisamente al estándar de los razonamientos que debemos entender como tribunal, como por agravio o no. Muchas gracias por su paciencia. Precisamente esto último es a lo que me quise referir,
y para tratar de ser más explícito en mi posición respecto de lo que se vierten como expresión de agravios en el capítulo 2 de la demanda del PAN, mi particular opinión es que si bien se identifica una causa de pedir, el segundo elemento para tener por configurado el agravio y que es precisamente el cúmulo de razonamientos, yo no los encuentro. Yo sí coincido que existen algunas expresiones vagas, muy desordenadas, hay que decirlo con sus palabras, al respecto de qué se dolía el PAN. Entonces, si para mí A más B, o sea, A causa de pedir, B razonamientos, no los tengo como elementos, quiere decir que no tengo agravio. Y si no tengo agravio, entonces no puedo entrar al estudio de lo que me expresa como su dolor, que para mí no queda muy claro. Sí sé que no le gusta la resolución. Sin embargo, no se trata de que yo adivine qué es lo que él consideró como generador de su dolencia. Y entonces podríamos caer, y sí es cierto, coincido con ustedes también, que estamos en el filo, en la línea muy delgada, que estamos de un lado y consideramos que sí hay agravios, o del otro que no hay agravios, y entonces yo supla esa deficiencia en la expresión de los agravios. Entonces mi posición en realidad es, si considero que no existen agravios, no puedo llegar a atender lo que él considera como su dolencia. Y por eso mi posición en este punto se separa de la ponencia, y entiendo, por lo que más o menos noto con algunos de mis compañeros, pues yo anunciaría un voto concurrente, porque aclaro, estaría de acuerdo en todo, salvo y particularmente a donde llegamos al final, salvo porque en el caso de los agravios del PAN, mi propuesta sería que se tratan de unos inoperantes y no unos infundados. Y si es cierto, es más bien un tema técnico. Me gustaría estar aquí discutiendo si efectivamente se valoraron correctamente las pruebas, si se hizo un análisis exhaustivo o no, pero expresar correctamente los agravios es la llave para que nosotros discutamos lo que de verdad le interesa a la comunidad político-electoral, ¿no? Hasta aquí la dejo. Magistrado Partida. Muchas gracias, señor presidente. Estoy obligado a participar en este motivo de disenso del magistrado Oscar, porque reconozco que de origen los busqué realmente los agravios, y de entrada inclusive no le encontré más que la causa de pedir. Inclusive ese era mi sentir. Debemos de recordar que la Corte, si bien es cierto al principio, en sus orígenes, era muy exigente y formalista en la conformación de los agravios, se ha venido diluyendo. Ya no existe la exigencia de un verdadero silogismo donde teníamos que señalar el precepto legal violado, un verdadero razonamiento y la lesión generada. No, basta con que digamos realmente la causa de pedir y las razones del porqué de ese pedir. Yo me di a la tarea en ese sentido, buscando precisamente hacerle llegar a los justiciables a esta resolución un análisis integral precisamente de todos los motivos que se expresa dentro de esta demanda, y los encuentro de una forma pálida, débil, tenue, pero los encuentro al fin. La causa de pedir es muy clara, pero los razonamientos los encuentro endebles, y ante esa circunstancia yo sí considero que son constitutivos de agravios, y partiendo, les digo, de aquella premisa que en antaño la Corte establecía un verdadero tecnicismo que pues evidentemente los especialistas únicamente en esas áreas los podían desarrollar, ya no, en busca precisamente de acercar a la justicia, a los justiciables, se dio a esa tarea de diluir realmente esos motivos de disenso. Entonces, en función, en aras de ese propósito de la Corte, de alguna manera yo me inclinaría realmente para considerarlos como tales, como agravios. Magistrado Medina. Sí, coincido plenamente con lo que plantea el magistrado Partida.
La tendencia nacional en el tema de los criterios jurisprudenciales incluso va un poco más allá. Los agravios los puedes encontrar en cualquier parte del escrito de demanda o el recurso. Incluso muchas veces por ahí los extraen de los hechos. ¿Qué significa eso? La obligación es el análisis y la atención puntual de los puntos que se plantean. Yo creo que como órgano jurisdiccional sí estamos obligados si está manifestada una inquietud, un argumento, quizá vago, impreciso, en algún sentido, pero contiene las abras cadabras, es decir, los elementos que te lleven a concluir que efectivamente sí constituye una afectación. Creo que lo más sano, recomendable es atenderlos y por ello me sumo a la ponencia. Gracias. Muchas gracias, magistrado. Me ha pedido la voz el magistrado Ramírez. Sí, precisamente por lo que acaba de comentar el magistrado Medina, en la lectura que se le da al documento que presentó el Partido Acción Nacional, lo que queda muy claro es que solicitan que se revise la determinación que se hizo por parte del Consejo de la sanción impuesta al Partido de Revolución Institucional. Por todo lo que dice en el documento, pero que se concretiza en argumentos solo a esas expresiones que dijo Jesús Burgos Pinto. De tal manera que de todo el documento, lo que podemos nosotros rescatar como argumentos, si se vale decirlo así, aunque sea a una aparente tautología, diríamos, hilamiento de razonamientos, de congruencia, los encontramos precisamente en el desarrollo de los hechos en que se vio envuelto el señor Jesús Burgos Pinto. De tal manera entonces que eso me lleva a determinar en lo particular que ese es en lo fundamental el agravio que se rescata de este documento. En cuanto a la valoración de las pruebas, en cuanto a la conclusión a que llegó el Consejo, si era una conducta que podía ser sancionada en los términos de la ley electoral del Estado de Sinaloa, creo que también es correcto. O sea, no se trató de un acto anticipado de precampaña porque no se tipifica en las disposiciones que al respecto contiene la ley electoral. Entonces, si bien es cierto, pues tiene esos problemas que habíamos visualizado, no solamente el magistrado Oscar Usisichi, sino la mayoría, por no decir que todos, creo que sí debemos de compartir, bueno, lo comparto, me adhiero al proyecto de que el agravio está presente, nada más que no se acredita que se trató de un acto anticipado de precampaña. Muchas gracias. Bueno, en relación a las opiniones que les merece el tema, sí quiero coincidir con ustedes en que es un tema sensible, dado que precisamente los agravios constituyen, al ser por las características de nuestros juicios, es decir, de los juicios electorales previstos en la ley electoral de Sinaloa, los agravios constituyen el límite de la actuación del tribunal. Es decir, en el caso de la legislación nuestra, en el caso que nos define cómo opera la jurisdicción electoral en nuestro estado, los agravios suelen ser la guía de estudio que va a tener este tribunal. Es decir, al ser como se conoce por la doctrina, al ser una característica del procedimiento ante ese tribunal, una característica de nuestros juzgamientos, el principio de estricto derecho, es decir, que debemos ceñirnos a pronunciarnos sobre las cuestiones que nos están siendo planteadas sin poder variar la litis y sin poder incluso suplir una queja deficiente, pues bueno, estos son precisamente la importancia de los agravios, es decir, en la medida en que los agravios estén planteados, este tribunal podrá pronunciarse o no sobre diversos aspectos que advierta de una conducta
de alguna autoridad electoral. Es decir, es sensible el tema porque los agravios, entendamos que hay agravios o que no hay agravios, dependerá precisamente de ello la profundidad con que analicemos las resoluciones o los actos que estén sujetos a nuestra consideración. En ese sentido, tampoco, pues ya un poco lo anticipé, sí tuve alguna... sí coincido con el magistrado Cicichi que quizás no están en el planteamiento técnicamente en los mejores términos, pero de alguna manera, por decirlo de manera coloquial, preferimos ante la duda entender, extraer del texto los planteamientos que a nuestro juicio consideramos quizá incipientes agravios, pero pues algún planteamiento jurídico al fin, y optamos por atenderlos. Es decir, probablemente pudiera ser, seguramente lo será, una decisión un tanto opinable el entender de que de determinados párrafos o de determinadas partes de la demanda podemos entender que sí hay propiamente un planteamiento jurídico concreto. Ciertamente hay una causa de pedir que sí identificamos. Ciertamente, decía el magistrado Cicichi, está muy claro que no le gustó la resolución, por supuesto que no, dado que eso pues, presenta una demanda para combatirla, pero bueno, en ese sentido, les diría un poco coloquialmente, preferimos, entre comillas, equivocarnos a favor de analizar la resolución que se nos está poniendo en nuestra consideración y no, de alguna manera, no entrar a análisis por una cuestión estrictamente técnica, que además tan difícil es entender que sí hay agravios como difícil era entender que no los hay, ¿no? Entonces, en ese sentido, optamos por privilegiar, ampliar nuestro espectro de análisis y entrar a decidir sobre lo que entendemos son planteamientos jurídicos que están ahí en la demanda, ciertamente de manera un tanto incipiente, pero ahí están. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Bueno, si no hubiera más intervenciones, le pediría a la Secretaría General que tome el sentido de la votación. Con su permiso, señor presidente. Magistrado Fausto Fidencio Partida Luna. A favor del proyecto. Magistrado Óscar Cicichi Arellano. Concurrente con el sentido de la resolución, separándome específicamente en el tema del segundo de los agravios del PAN, para lo cual anuncio un voto concurrente en ese sentido. Magistrado Diego Medina Rodríguez. A favor del proyecto. Magistrado Eduardo Ramírez Patiño. Con el proyecto. Magistrado Jesús Iván Chávez Rangel. Es mi proyecto y pues obviamente estoy de acuerdo con eso. Hago constar, señor presidente, que por unanimidad de votos el proyecto de resolución del expediente 01 y 02 diagonal 2013 REP acumulados ha sido aprobado, con el anuncio que hace el magistrado numerario Óscar Cicichi Arellano de presentar un voto concurrente por las manifestaciones ya manifestadas. En consecuencia, pues al haber sido aprobado el proyecto que fue sometido a la consideración de ustedes, me voy a permitir leer los puntos resolutivos del proyecto, para que quedarían como sigue. Puntos resolutivos. Primero, son procedentes los recursos de revisión promovidos por el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional en contra del acuerdo precisado en el resultando primero de esta sentencia por haberse agotado dentro del tiempo y en la vía previstos por la ley. Segundo, son inoperantes los agravios expresados por el Partido Revolucionario Institucional, mientras que los agravios hechos valer por el Partido Acción Nacional resultan infundados, conforme a los razonamientos que han quedado establecidos en el considerando quinto de la presente resolución, por lo que se confirma la validez del acto impugnado consistente en el acuerdo EXT 05017, emitido por el Consejo Estatal Electoral de Sinaloa, relativo al procedimiento administrativo sancionador en el que se resolvieron las quejas de clave QA01 diagonal 2013 y su acumulada QA02 diagonal 2013. El tercer resolutivo ordena notificación, ordenando la notificación tanto para el Partido Acción Nacional como para el Partido Revolucionario Institucional. Si al no haber ningún otro asunto pendiente de resolución, declaramos clausurada la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia.